nunca hablé ni siquiera chifladito, pues. Y a su nombre. Claro que ciertas cosas, como yo le decía a alguien, las tenía que decir porque son los nombres que tenía que repetir porque se llama así. Pero van 3 días y vienen chiflando. Sí, yo conozco personas que por 3 días y vienen hablando tico puro, tico puro. Y a su nombre. 8 años estuve en Cuba y nunca vine hablando cubano. Y nunca se me subió nada a la cabeza, absolutamente nada. Siempre fui la misma ante los demás, y se lo digo porque siempre me calificaron igual. Nunca cambió, fue la misma y no vino chiflando. Y a su nombre, ¿cuántos están contentos? Sí, hermano, conozco personas que van por 3 días y vienen hablando tico totalmente. Mi hermano tiene 20 y pico de años y habla tico. Mis tías tienen no sé cuántos años, también hablan tico. Con 16 es como que te engajas ya como para hablar, ¿no? Pero a mí nunca se me pegó nada de eso, hermano. Esas son cosas de lo mismo que estamos hablando, que se te mete, se te sube. Es una enfermedad, se te sube la bilirrubina. Y a su nombre. Entonces Dios nos quiere humildes, porque dice que al altivo lo ve de lejos. Cuando nosotros hacemos esas cosas, hermano, porque tal vez muchas veces Dios te saca y te manda a un lugar, te manda a otro país, Dios, ¿verdad? Si te saca y te manda como misionera, como misionero, te dice el Señor, vas a viajar a tal lado, vas de misionera, vas a estar unos años allá. Va de misionera de Dios, pero allá se te subieron los humos. Allá viste en España los euros y se te suben totalmente a la cabeza los euros. Aquí los tenés en la cabeza. Entonces andabas haciendo el trabajo de Dios. Supuestamente muchas personas dicen, Dios me mandó a tal lado, Dios me mandó allá, y muchas veces ni siquiera Dios te manda. ¿Qué pasa? Vas a estar desgraciado siempre en ese lugar porque no te mandó Dios. Cuando Dios manda a una persona a algo y la manda y cumple realmente como tiene que cumplir, va a vivir bien en ese lugar, va a ser bendecido y va a ser florecido totalmente. Pero si Dios no te mandó, inventaste que te mandó, no vas a prosperar nunca. Y a su nombre, y a sus hijos, y al diablo. Entonces, hermano, estamos viendo los acontecimientos del mundo entero. ¿Qué más queremos? Nosotros sí entendemos, nosotros sabemos, nuestro espíritu sí sabe de que todo lo que está aconteciendo es parte de la venida de Cristo ya. Nosotros lo sabemos, pero mucha gente no lo sabe, hermano. Mucha gente sigue en su mundo de barbaridades, de orgía, de adulterio, de fornicación, de alcoholismo, de drogadicción, de prostitución, de todo. Están en su mundo totalmente y piensan de que Cristo no, ni siquiera existe para ellos. Y muchos son cristianos caídos, cristianos que se han ido de los caminos de Dios, que se han ido resentidos con Dios. ¿Se imaginan ustedes qué siente el Señor cuando una persona se resiente con Él? ¿Se imaginan cómo llora sangre el corazón de Dios cuando una persona se va de los caminos resentidas con el Señor, hermano? Qué tristeza, porque muchas personas de años se han ido resentidas con Dios, se han ido blasfemando de Dios, y le da tristeza al Señor, y van, se meten, se acomodan en otra iglesia y no pueden tener paz ni en esa otra iglesia por el resentimiento que tienen, porque se fueron resentidos con Dios primero, después con los pastores, después con los hermanos, se van, se meten a otra iglesia y no pueden tener paz ni van a tener. Entonces, ¿qué pasa? Ven defectos en la otra iglesia y van para otra. Esos son los cabros y cabras. Entonces después van para otra, igual van a lo mismo.
Yo conozco muchas personas que son así, tampoco tienen paz en esa otra. ¿Por qué? Porque la raíz de amargura, de odio, de resentimiento anda ahí, las pulgas, las anda el perro y a su nombre. Las pulgas no están en la iglesia, las pulgas las tienen los perros. Entonces el perro lleva las pulgas a donde vaya, a su nombre. Entonces las pulgas van detrás del perro. Entonces no va a tener paz en ningún lado. ¿Y cómo lo comparo? La Biblia te habla de la bestia, de la yegua, del faraón, te compara a las mujeres como la yegua, te habla de los perros, te habla de los cerdos, de los perros que vuelven al mismo vómito. Entonces es una comparación bíblica. No estoy hablando de más, estoy hablando por carne, estoy hablando en el espíritu y a su nombre. Entonces la pulga la lleva el perro para donde va. Así se vaya al fin del mundo, allá va a estar pulgoso el perro. No va a tener paz, va a estar ahí con su rascadera de pulga. Entonces, ¿era aquella iglesia? No era aquella iglesia, era yo. No era la iglesia, no era el pastor, no eran los hermanos, era yo. Que andaba las pulgas o la sarna o la lepra. Y a su nombre. Entonces era yo que andaba todas esas o cualquiera de esas cosas, sarna, pulga o lepra. Soy yo, allá la voy a tener donde esté. Donde vaya, allí la voy a andar conmigo. El odio, el resentimiento, que ustedes saben, la raíz de amargura, que son raíces que vienen formando cáncer. Cuando andas una raíz bien pegada de amargura, ahí está el odio, el resentimiento, y ahí viene formándose, que se viene formando un cáncer. Y a su nombre, cuando nosotros odiamos, hay cáncer. Desde el momento de que nosotros sentimos el odio, hermano, el cáncer ya está trabajando para hacerte daño. ¿Quién nos cubre? ¿Quién nos sana? ¿Quién nos salva? ¿Sobre de qué caminamos? Y todo lo que tocamos, ahí está la sangre del Cordero. Y aquí estamos también nosotros, frente a una pandemia, donde no nos ha tocado, a muchos los tocó. Dios sabrá por qué. Él sabe su trato con el que lo tocó. Pero nosotros aquí estamos en pie de guerra, en pie de victoria. Amén. Y a su nombre. Es trato y la gente sabe. Al que los tocó sabe que Dios trató, ¿verdad? Amén. Saben que Dios trató con ellos y ellos saben por qué Dios trató también, hermano. Ahorita empieza a reventar. Nosotros ya conocemos casos de virus ya. Ya el virus ya está reventando. Entonces tenemos que cuidarnos. El virus no termina. Si la hepatitis está por allá, la hepatitis viene caminando. Viene caminando porque va a ser, porque es pandemia ya, ¿verdad? Está declarada como pandemia. Viene caminando la hepatitis. Vienen muchas enfermedades más, hermanos. ¿Qué pasa? Son tantas tragedias, tanta muerte, tanta descomposición de cuerpos, de todo eso, el ambiente se ensucia totalmente, entonces las bacterias empiezan a formar enfermedades. Todo eso trae enfermedades, donde hay destrucciones de, por ejemplo, toda esa gente que ha muerto ahogada en los mares, las aguas se contaminan, la gente del coronavirus que cae en los ríos, en los mares, en todos lados, las aguas contaminadas, como decía el Señor. Hay muchos países donde las aguas están contaminadas. Hay países donde el agua no hay del todo agua. Entonces, Nicaragua está con problemas serios de agua. Está con problemas serios de agua Nicaragua. No sé, todo el mundo debe saber que en sus barrios no llega el agua. Se les ausenta varios días, o llega chichirrita, o llega no sé cuántas veces a la semana, pero así está pasando aquí. Por lo menos nosotros ahí mantenemos baldes llenos, las botellas y todo eso, porque el agua no está subiendo y abajo muchas veces está el chorrito muy bajo, entonces no sube, hermano. Estamos viviendo toda la profecía que Dios ha mandado. Todo lo hemos visto, todo se ha cumplido, no podemos decir esto era falso, todo completito, hermanos, todo completito. Lo hemos visto y lo seguiremos viendo. ¿Por qué?
porque cosas peores vienen, cosas peores vienen. Tenemos que estar preparados. ¿Por qué creen ustedes que Dios nos dice, tal vez nosotros nos molestamos porque Dios nos dice, hagan esto, hagan el otro, llenen graneros, llenen botellas? ¿Qué importa que tu casa se vea fea con miles de botellas de agua? Muchas veces es por el lujo nada más, no que se va a ver fea la casa. ¿Cómo voy a tener agua? Yo ahí todo amontonado. Ahí que se vea, yo estoy cumpliendo con Dios. Yo estoy obedeciendo lo que Dios me está mandando. A mí no me importa lo que los demás digan, ni a su nombre. Entonces, hermanos, miren, y si no hiciéramos eso con el agua, no nos bañaríamos, no tomaríamos agua, porque por ejemplo nosotros aquí hemos estado sin agua aquí arriba. Hasta ahora es que medio está subiendo y el agua. Medio está subiendo. Estamos hablando que por día del todo sube. Hay que bajar a bañarse. Entonces, hermanos, tenemos que estar preparados para todo lo que se viene. Tenemos que estar firmes. Tenemos que tener la fe bien puesta en Cristo Jesús. No podemos perder la fe, no podemos perder la esperanza, no podemos dejar de estar sobre la brecha, ni un momento. No podemos dar ni siquiera impulso para atrás. Tenemos que seguir el punto, el puente que es Jesucristo. Lo tenemos que seguir al pie de la letra, los mandamientos, los estatutos, tratando de llevarlos, dice la palabra de Dios. Sobre todo la obediencia, que Dios pide obediencia de nosotros. Si hay obediencia, hay todo, hermano. Si hay obediencia de nosotros, hay santidad. Porque ¿de qué te sirve tener santidad si no tenés la obediencia de Dios? De nada te sirve. Entonces tenemos que tener la obediencia. Y si hay obediencia, hay todo lo demás. Y a su nombre, dale un aplauso al Rey. Hazlo fuerte, que es para Él. Más fuerte, que llegue hasta los cielos. Entonces, hermanos, estamos viendo prodigios y señales. Estamos a punto de una tercera guerra mundial. ¿Qué estamos viendo? La venida de Cristo. Viendo que está a la puerta la venida de Cristo. Y aún así, a la puerta de la venida de Cristo, muchos cristianos se van de las iglesias. Se van, no les importa, se van al mundo, al placer, al camino ancho, al deleitoso, porque el camino ancho es el que te da el deleite, te da de todo. Ese camino te ofrece todo, hay de todo, pero es el que te lleva a la muerte. Pero el angosto, que es el que Dios quiere que llevemos, en ese vas a pasar dificultad. Vas a pasar por el desierto, vas a pasar por las aguas, vas a pasar por el fuego, vas a ser pulido como el oro y la plata. Ahí en el que muchos van a querer entrar y no van a poder entrar. Ese otro ejercicio que vamos a hacer también, el de ese camino angosto. Acuérdenme que el viernes es el del Mar Rojo y vamos a ver si un domingo el pastor nos permite hacer el del camino angosto, que también lo vamos a hacer. El del camino angosto hay que hacerlo también para que vean lo difícil que es entrar en ese camino, que son pocos los que van a pasar por ese camino angosto, hermano. Son pocos los que van a pasar por ese camino. Porque la palabra es clara y dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos, pero dice el Señor que iba a estar la gente aglomerada, queriendo pasar ese camino angosto, pero no va a poder pasar. ¿Por qué? Porque no cumplieron cuando tenían que cumplir. Por eso Dios nos dice hoy, cumplamos lo que estoy mandando. Cumplamos los mandamientos, los estatutos y la obediencia sobre todo. Así les dice hoy el Señor, hermano. Vamos a ponernos de pie para orar. Vamos a repetir.